Bien, pues visto un poco la parte de las coladas volcánicas, vamos a ver realmente fenómenos realmente peligrosos, realmente riesgosos y que no son tan conocidos. Vamos a hablar de los lahares y las nubes ardientes de piroclastos, lo que se llaman las erupciones plinianas. Son, digamos, también los peligros silenciosos, los gases volcánicos. Bien, las erupciones plinianas vienen de Plinio. Plinio fue el primer, entre comillas, vulcanólogo de la historia que describió en primera persona una erupción volcánica. Plinio estaba en Pompeya cuando la erupción del Vesubio, de principios del milenio, del primer milenio. Bueno, pues en ese momento describió la erupción y fue una erupción, digamos, catastrófica, con una enorme nube de piroclastos que luego colapsó en lo que se fue una nube ardiente que arrasó la ciudad de Pompeya y la describió, y por eso recibe el nombre de erupción pliniana. Pero es, digamos, la del Vesubio. Bien, aquí tenemos un fenómeno no tan conocido, pero que ha producido algunos de los desastres más importantes de la historia de los volcanes. Bien, esto sería un glaciar normal y corriente. Lo que pasa es que estos glaciares tienen debajo un volcán, ¿vale? Entonces, en Islandia, casi todos los casquetes que hay de hielo, debajo tienen un volcán. Como ha pasado recientemente, que el volcán entra en erupción y se deshiela todo el casquete que tenemos encima, produciendo súbitamente una acumulación de agua gigantesca que puede además incorporar cenizas volcánicas de la zona del volcán o también arrastrar en su paso ese agua de deshielo, que es algo muy súbito, porque imagínense que tenemos un casquete glaciar que de repente entra un magma a 1000 grados y se produce un deshielo rapidísimo. Bueno, pues tenemos una enorme bolsa de agua que cae por la ladera. Puede incorporar además barro, lodo, piedras y demás. En este caso de arriba, por ejemplo, vemos ese casquete que encima le ha caído una erupción volcánica y ha formado una capa de ceniza. Pues todo eso forma una gran, digamos, masa viscosa que puede caer por las laderas a una velocidad vertiginosa de cientos de kilómetros por hora. Fue lo que se produjo tristemente en el año 85 en la localidad de Arnero, en Colombia, por la erupción del Nevado del Ruiz. No es tan conocido que Colombia tenga montañas con hielo, pero sí, tiene montañas de más de 5.000 metros de los Andes, cubiertas de hielo, y muchas de ellas son volcanes, y volcanes activos. Bueno, pues esto fue una tragedia que por desgracia conocimos cuando yo, en este caso, era pequeño. Pues se produjo lo que se llama un lahar. Un lahar es una masa de agua con ceniza volcánica, con barro y con piedras que baja por las laderas de los cauces, y a veces se sale de los cauces a una velocidad vertiginosa y prácticamente imparable. Bien. Otros riesgos volcánicos que son, digamos, menos conocidos, los llamamos los riesgos, digamos, los riesgos de los gases, riesgos silenciosos, son los gases que puede emitir un volcán. Como hemos visto, como hemos explicado, cuando descorchamos una botella de bebida gaseosa, pues sale gases y luego sale el líquido. Sucede igual en los volcanes. En el proceso de subida de un magma se desgasifica, sale el líquido, pero también salen muchas partículas gaseosas, que en este caso muchas son tóxicas. La mayor parte de lo que emite un volcán como gases es vapor de agua. De hecho, cuando vemos un volcán con un penacho de color blanco, suele ser vapor de agua, pero también puede tener dióxido de carbono, que es un gas más pesado que el aire y que se acumula en la parte baja del volcán. Entonces, cuando hay una erupción y se acumula ese gas, puede quedar, digamos, estable en una cierta zona, incluso puede estar incluso por debajo del agua, como unas capas. Luego de repente se removiliza esa erupción o ese lago, y ese CO2 que está atrapado puede salir, y es, digamos, un veneno silencioso, porque pesa más que el aire, va por la ladera y mata todo lo que encuentra a su paso. Eso es lo que se llaman las erupciones límnicas. La más famosa fue la del volcán Nisros en Camerún. Bien, tenemos también dióxido de azufre, hidrógeno, sulfuro de hidrógeno, etc. Y también podemos tener ácido clorhídrico, que es muy raro, pero muchas veces la propia colada de lava puede producir ese tipo de ácidos, ese tipo de gases que son muy tóxicos. Bien, en muchos volcanes se sabe que hay zonas con gases o acumulaciones o bolsadas de gases que están estables, pero cualquier tipo de vibración del terreno puede hacer que esa bolsada de gas que está incluso en el cráter, puede estar incluso embalsado en alguna zona del cráter ese gas, que el movimiento del terreno haga que esa bolsa de gas salga del cráter y vaya por las laderas. En este caso, ese cartel se encuentra en las islas Eóleas, en la isla de Vulcano. En la isla de Vulcano tenemos un volcán activo, pero con no mucha actividad, que tiene grandes zonas con, digamos, acumulaciones de gases a nivel del cráter. Pues con esos carteles, fíjense curioso lo que pone no acampar. No acampar porque de noche no podemos darnos cuenta de que haya cualquier tipo de vibración, hay ese gas y sea, digamos, fatal. En alguna zona de Islandia tenemos carteles que previenen
del tema de los gases. En este caso, bueno, pues es bastante lógico, lo que te dice es que el suelo tiene fumarolas, que son más de 100 grados, con lo cual podemos ir por el suelo que sea una costra y que debajo haya una fumarola. Entonces se rompa la costra del suelo y nos hundamos dentro de una fumarola, quedando completamente abrasados. Ahí. Lógicamente, cuando algo es tan espectacular como esto y vemos el vapor saliendo, nadie se acerca a este vapor. Pero es verdad que podemos tener zonas que no tengamos tanto vapor, lo que hemos comentado, tenemos unas costras de tierra y que debajo esté la zona caliente. Por eso hay que tener cuidado no solo en la zona del cráter o la zona de la fumarola, sino incluso en las proximidades. En la erupción de La Palma, uno de los problemas que se vieron, y hubo mucha alerta, era cuando la colada de lava llegó al agua, que hubiera una serie de mezclas entre el agua del mar y elementos, cationes que llevaba la propia colada de lava, produciendo emanaciones de gases tóxicos, como os he comentado, algunas de ellas de ácido clorhídrico. Sí que es verdad que se monitorizó esto y en algunas zonas sí que había áreas donde no era recomendable acercarse cuando la colada tocaba el mar. Aquí tenemos la colada, lo que llamamos la fajana, esta zona que ganó el volcán al mar. Esto es la fajana antigua y ahí tenemos cómo está el volcán ganando terreno al mar y como vemos esas emanaciones de gases. Cuando el gas, cuando el penacho es muy blanco, claramente es lo que tenemos es agua en ebullición, agua es vapor de agua, ¿vale? Pero en algunas zonas que vemos de color más oscuro, más amarillento, podemos tener gases tóxicos, hay que tener mucho cuidado. De hecho, en la erupción de La Palma sí que se vio, cuando la erupción estaba más evolucionada, tenemos, como vemos ahí, la lava por este lado de aquí, más arriba tenemos lo que son los piroclastos, pero justo en la zona del cráter vemos que hay como una especie como de nube que va como a ras del suelo, esos son nubes con vapores de azufre y demás, que esos son muy peligrosos, por eso en esa zona del cráter no se podía uno acercar. Bien, hemos hablado generalmente de peligro, riesgo volcánico. Vamos a ver qué diferencia hay entre esos términos, porque curiosamente se habla muchas veces indistintamente de peligro y de riesgo. ¿Qué diferencia hay entre peligro y riesgo? ¿Lo saben ustedes? Porque encontramos carteles que son de las dos cosas: riesgo de desprendimientos, peligro de desprendimientos, peligro de riesgo de deslizamiento. Bien, ¿qué diferencia hay entre uno y otro? Pues eso lo veremos en el próximo capítulo.